Fijaos que voy a responder, esto es algo nuevo que va a ocurrir hoy, voy a responder a un comentario a mi vídeo sobre de la semana pasada. Yo digo a veces cosas que algunos de vosotros se sorprende o a lo mejor me lo comenta luego al margen, pero también los oyentes que están del otro lado, sobre todo del Atlántico, ¿no? Y me hacen comentarios interesantes de todo tipo. Tengo que decir que mayoritariamente elogiosos porque son muy educados y muy correctos, pero por ahí discrepan. Pero he recibido un comentario que lo voy a leer íntegro y lo voy a responder y voy a empezar con eso la intervención de hoy. Dice: a mí me molesta o no me gusta el tono de burla que usas para referirte a las personas creyentes. Lo que cuentas que tus amigos inteligentes, menos mal que les concediste cierto nivel intelectual, pidieron en el grupo que rezaran por alguien que falleció, ¿os acordáis? Pienso que hay 100 formas de haber dicho lo mismo sin el tono de burla o sarcasmo, así lo escuché yo. Puede ser cultural, me pone. Es interesante el comentario. No es una persona anónima, la conozco relativamente. A ver, yo entonces me voy a leer, a escuchar la grabación y no me burlo, pero esto me va a llevar a cosas, porque aquí hemos perdido a alguna persona por mis comentarios acerca de lo religioso. Una persona que yo la tengo en muy, muy gran estima. Bueno, primero no me burlé, eso es lo primero. Algunas veces me he burlado. No, he sido sarcásticos, pero en otros temas, más que relacionados con la religión, relacionados con la Iglesia y con los delitos que cometen algunos miembros de la Iglesia. Delitos a los cuales me he referido con bastante desprecio, pero no con burla, sino con desprecio, ¿no? Que es distinto. Pero en este caso yo, claro, reconoce a esta persona que puede ser cultural, por la manera de enfatizar, por la manera de decir las cosas. Es muy importante el tono, porque por un lado, bueno, mi origen casi se me borra, y por otro lado mi españolidad, que no se me borra para nada, que a veces somos como muy directos, ¿no? Pero no me estoy burlando. A veces, por ejemplo, en ciertas discusiones filosóficas, dice, bueno, pero no, perdona, estoy enfatizando. No es lo mismo enfatizar que levantar la voz. Enfatizamos cuando queremos subrayar algo, ¿no? Entonces yo lo que mostré en esa intervención fue que verdaderamente, y lo voy a repetir, me llama muchísimo la atención, con todos los respetos, que haya gente que cree en Dios. Lo puedo decir, ¿no? Pero no estoy contra la religión. Me llama la atención que haya gente que cree en Dios. Y luego diré, tengo un texto aquí de Hans King, ¿no? Que también en qué creo yo, porque yo sí creo, ya diré en qué creo, pero me llama la atención. Sinceramente, yo creo que hay que decirlo, pero no estoy contra los que creen en Dios. Me llama la atención que haya gente que tenga mi edad y esté fenomenal y todavía juegue al pádel y cosas por el estilo, pues me llama la atención, ¿no? Y yo subrayé de que me llamaba la atención que gente inteligente creyera en Dios. Porque claro, para Manuel que acaba de llegar, muere un teólogo importante, una eminencia, que se llama Juan Carlos Escanone, al cual yo conocí, y hace como un año y pico me mandó saludos a través de un chico que hizo la tesis con él, y entonces yo recibo por parte de estos amigos de allí que rezáramos por él. Entonces dije, ¿cómo puede ser esto? Porque rezar es rezar, Aunque yo, metafóricamente, la alusión que hice a Escanone la semana pasada y ahora sería en todo caso mi oración. Esta es mi oración. Este es mi homenaje a Cacho Escanone, como le decíamos, Cachito, porque era pequeño. ¿Por qué me llama la atención? Porque creo yo, bueno, la mayoría de la gente, en la humanidad probablemente la mayoría de la gente cree en Dios, a pesar de que el agnóstico y el ateo está bastante bien representado en nuestras sociedades, pero la mayoría de la gente cree en Dios. Por lo tanto, el tema de Dios no es un tema cualquiera, es un tema importante.
es importante, esto para después, desde el punto de vista de la psicología, desde el punto de vista de la sociología de las religiones, de la historia de las religiones, por lo menos se puede abordar desde ese punto de vista, porque es un fenómeno social, cultural, por lo tanto existe. Hay gente que digamos, que hace de eso, por ejemplo, ciertas interpretaciones del cristianismo, los evangélicos de Bolsonaro o de la Áñez en Bolivia, pues son gente que está actuando en nombre de Dios. Hay unos fundamentalismos ahí, el propio Trump, ¿no? Bueno, eso es lo que quiero decir, que me llama la atención. Qué interesante sería un debate discreto, ¿no? Roberto a veces propone algunas cosas de personas que creen. Sería muy interesante. A ver en qué creen. Hans Kuhn tiene un libro que se llama ¿En qué creo yo? O algo por el estilo. Sí. Yo lo recomiendo. Y yo he sacado el libro, no lo puedes conseguir en PDF, y no, yo lo tengo, pero no los tenía a mano. Y están todos a la venta, porque tiene muchísimos libros y no los consigue. Entonces he cogido la reseña de uno de los libros. Pero Hans Kuhn dice una cosa muy interesante. Mire usted, en lo que usted no cree, yo tampoco. Amigo. O sea, quiere decir que usted no cree en estas cosas. Y está escrito a personas formadas, porque el que lee Hans Kuhn tiene un grado de formación. En lo que usted no cree, yo tampoco. Esto lo unimos a algo que yo he dicho más de una vez aquí, que yo no voy contra nadie. Lo que se trata es de que el creyente salga mejor creyente de aquí y el no creyente salga muy convencido de que es estupendo no ser creyente. ¿Se puede conseguir? Claro que se puede conseguir. Claro que se puede conseguir. Pero aquí hay un punto en el cual yo he insistido siempre. Es, por favor, no creáis en el Dios metafísico, porque es decepcionante creer en eso. Aparte que es una deformidad de nuestra inteligencia. Esto es un poco lo que lo hemos dicho ya muchas veces. A ver, el horizonte que nos permite ver una arriba y una abajo, derecha, izquierda y demás, y se recortan las casas, los árboles y las montañitas, no existe. Es una proyección de nuestro aparato óptico, de nuestro ojo. O sea, el que quiera ir en busca del horizonte, pues no lo va a encontrar. Dios realmente es una construcción. Hay muchas interpretaciones, pero yo me baso en Kant. Tiene la razón humana este singular destino, el de verse asaltada por cuestiones de índole tal, que por su naturaleza son inevitables y sin embargo no tienen respuesta. Parece ser que a mucha gente la idea de un Dios creador, de un Dios providente y un Dios que premia o que castiga, es como si les tranquilizara, porque cierran el círculo, ¿no? Hay un alfa y un omega. Pues no estamos tan claros que hay un alfa y un omega. Los griegos vivían muy tranquilos, los griegos clásicos, diciendo que la física y la naturaleza está, simplemente está. No se planteaban cuál era el origen de la naturaleza. Y cuando se plantean por el arjé o origen de la naturaleza, están planteándose por la materia primordial, porque para ellos la física es hilé, es materia. Se puede vivir sin hacerse o sin resolver esa tendencia mental de nuestro equipo cerebral de preguntarnos por el origen y por el fin se puede. Eso por otro lado. Confundimos. Entonces, a ver, Dios como causa primera del universo, el Dios del deísmo. El deísmo es la, secularización de las ideas religiosas. Después de la Ilustración, las iglesias se desmantelan, se quitan los santos, pero se ponen la Estatua de la Libertad, la justicia. Es la Estatua de la Libertad que está en Nueva York o la imagen de la justicia. Son divinidades racionales. Se deifica los grandes valores y se reemplaza
el Dios, los dioses, por estas divinidades. Bueno, de hecho, las constituciones de los países de América Latina después cuando triunfa la independencia, va triunfando, siempre empiezan con loas al supremo arquitecto o al gran hacedor. ¡Qué barbaridad! Yo voy a rezar a un supremo arquitecto, ni siquiera un arquitecto, pero yo un arquitecto supremo, un gran hacedor. ¿Hacedor de qué? Bueno, cuando nosotros hablábamos del tema de la verdad, aquí decíamos, no hay verdades. Las verdades las construimos las personas. Porque si hubiera verdad, esto nos lleva al creacionismo. Alguien las instauró. Entonces, no es inocente. Ciertas digamos, convicciones filosóficas son coherentes unas con otras. Yo no puedo admitir algo preestablecido. Ni en lógica, ni en ciencia, ni en ética. Ni en ética. Por eso yo aludí al librito de Marvin Harris, La introducción a la antropología, cuando alguien dice, no, esto no es así porque es antinatural. Antinatural. ¿Qué es lo natural? Se refería, por ejemplo, a conductas, muchas veces se ha dicho, las conductas de tipo, por ejemplo, homosexuales, o ese tipo de cosas. No es antinatural ni siquiera comerse es más cómodo y es más agradable no comerse al vecino, pero es totalmente natural comérselo. No es, en nombre de la naturaleza, no. En nombre de la convivencia y de que, bueno, pero es totalmente natural comerse a los semejantes. Más, es muy ecológico, porque ¿qué haces con los muertos que has cazado? Pues te los comes, los reciclas, los incorporas, mucho más ecológico. Muy bien. Aquí vamos entonces. En su momento, ¿os acordáis los que llevaban aquí un tiempo, que cuando salía el tema, es mis temas predilectos, cuando salía el tema de razón y fe en Santo Tomás, yo preguntaba, ¿qué es la fe? Bueno, vaya a ser que lo confundáis con creencia. ¿Qué es la fe? Pues la creencia y la fe no son lo mismo. Y hay muy pocas religiones en nuestra historia. La mayoría de las religiones están basadas en creencias, más o menos descabelladas o más o menos sensatas. La fe es solo específico de las religiones bíblicas: judaísmo, cristianismo e islam. Y va unido a esperanza y amor, esperanza y caridad, caritas. Fe, esperanza, caridad, es lo mismo, es como la Santísima Trinidad. Entonces, fe es amor y es esperanza. Porque fe no sabemos lo que es, pero amor y esperanza sí. También decimos, tengo fe en no sé quién, ¿no? Entonces, ese sería un capítulo muy interesante, muy transitable por los creyentes y por los no creyentes. Bueno, no es por hacer publicidad, pero ya entregué mi otro libro y realmente a raíz de la relectura de Feuerbach, en la esencia del cristianismo, me he convertido más todavía a un cristianismo sin Dios. Carlos París tiene una frase que dice, soy un creyente, algo así como con esperanza pero sin Dios, una cosa así. Hizo una cosa muy, muy interesante en su libro La ética radical, ¿no? Fijaos, no nos podemos borrar, porque el gran daño que ha hecho la ilustración con el deísmo, se borra todo de un plumazo. Se borra todo de un plumazo. Y entonces, más, se saltaba, cuando yo llegué a España, de la época helenística, Plotino y a todos estos, por avanzar un poco más, a Descartes, puesto que en el medioevo no había nada que tenía ningún valor. Ojo, que Santo Tomás de Aquino es muy interesante, no el Santo Tomás que vertebra la nacional filosofía en España, sino que Santo Tomás es muy, aquí lo vimos, sobre todo en el tema de los nombres de Dios, como Santo Tomás dice, bueno, de Dios lo único que podemos saber es la proyección de los valores y de los que nosotros le quitamos todos los defectos y le ponemos todo en grado máximo.
omnipresente, ¿cómo es? Infinitamente bueno, todo lo que tú quieras y nada de lo malo. Bueno, a lo que vamos, no voy a extenderme mucho más. O sí, porque quizás yo puedo terminar este tema, estos dos temas, donde se habla de dolor y sufrimiento, sentido de la vida, no está de más traer esto aquí. Es un tema muy arriesgado. Siempre la gente dice, no hay que hablar ni de religión ni de política, y algunos dicen, agregan fútbol. Yo hablo de religión, hablo de política. Hablo de política y a veces despisto. Eso es un juego, es verdad. Cuando me pregunta un querido amigo, no entiendo cómo puede ser marianista e independentista, obviamente estaba jugando. Pero no, siempre hay que saber que no todo era puro juego. Las bromas tienen su punto de verdad. Yo entre Rajoy y este hombre, ¿cómo se llama? El Pedro Sánchez, me quedo con Rajoy porque me divertía. Este me aburre soberanamente, empezando por ahí. Y luego, el independentismo es interesante, ¿eh? ¿Por qué no? No por el cuanto peor mejor, que a veces uno tiene la tentación, es de carácter esto, porque al menos dice, bueno, que las cosas se muevan un poco, a ver qué va a pasar. Pero qué bonita la fantasía que yo tengo. Imaginaos que en este puzzle que es España consiguiera alguno de estos independizarse y se convierte en una república y manda a tomar, perdón, manda a paseo a los monarcas. Y que hubiera un efecto dominó y que de repente la monarquía se desinflara por lo más elemental y que luego hubiera una federación de repúblicas ibéricas, incluido Portugal. Qué bonito sería. Yo no necesito hacer campaña porque ya no puedo hacer como Errejón, que se quedaba en paro y se fundó un partido. Errejón consiguió porque se quedaba en paro. Vais a hacer un partidito y fíjate, su escaño lo va a sacar, pero Errejón lo tiene claro porque apuesto que en poco tiempo terminará en el PSOE. Mira que eres, ¿eh? ¿Eh? Mira que eres, ¿eh? ¿Será esto un principio de verdad como el de la religión? ¿Eh? ¿No será un principio de verdad? ¿En lo de Errejón? Sí. Lo que él no quería ir al paro, seguramente. Bueno, perdonadme la digresión, ¿no? Si yo me estoy metiendo con alguno de vosotros, ya lo sé, que habéis hecho esa opción. Y además me voy a meter hasta el infinito. Si las hace el público se tiene también que contestar, ¿eh, Por supuesto, caballero? Teresa, yo sé que tú eres rejonista. No. Bueno, lo que yo decía, perdonadme, se habla de política, se habla de religión y hablo de Dios, y ya si vamos a fútbol, soy del Atlético de Madrid. O sea que, por favor, las cosas en su sitio. O sea, provocamos. Tengo un artículo en el blog, estamos un poco casi navideños, tengo un artículo, el único que escribí sobre fútbol, ¿no? Cuando pierde el Atlético de Madrid la final de la Champions con el Real Madrid, que le agregan injustamente 2 minutos para que vaya el Sergio Ramos y meta el gol, entonces se me ocurrió, y había tanta esperanza en esa Champions, tanta esperanza, que me salió un artículo que está en el blog, lo puedo mandar, filosófico, y entonces hago una comparación, digo que, bueno, por supuesto forzada, que si el Atlético de Madrid era el equipo del pueblo, y los otros no, que basta con el bipartidismo. Claro, el bipartidismo eran las épocas del bipartidismo, Barcelona y Real Madrid, venía el Atlético de Madrid a romper el bipartidismo, y bueno, escribí hasta un artículo porque me lo tomé muy en serio, ¿no? Bueno, se habla de todo. Sí. ¿Eh? O sea, ha tocado usted un tema político. Pero cuando le toque. No, pero le toque porque aquí hay una disciplina de participación, Teresa. Pero es que usted sí, pero yo digo lo que digo y luego cada públicamente, y yo tengo el derecho por referencia. Sí, pero en su momento, en su momento, Teresa, en su momento, ¿no? Tú no puedes interrumpir así. No se puede. ¿Usted es el presidente de la mesa? Sí, no te da la palabra. Yo soy aquí el profesor. Vale. Pero como profesor usted no puede... Yo puedo lo que sea, puesto que yo soy autónomo. Yo puedo lo que quiera, y el que no le gusta no viene, y ya está, yo puedo.
Es una gran amiga, por eso tonteamos. Muy bien. Fijaos, voy a leer una cosita de Hans Küng, que yo lo recomiendo. A los que tengan interés por lo religioso, si esta amiga no se hubiera ido, a lo mejor hubiera terminado siendo una estupenda creyente, mejor creyente. De verdad. Leyendo a Feuerbach, bueno, el próximo libro que voy a escribir va a ser entero dedicado a Dios. Entero. Porque no habrá filósofos, sí, no soy el único, pero no habrá filósofo que le dedique más tiempo a Dios. Porque me parece fundamental, porque el tema de Dios es el tema del hombre. Hay que leer a Feuerbach, Esencia del Cristianismo, está en PDF, os lo puedo mandar. El tema de Dios es el tema del hombre, con unas metáforas maravillosas. Donde haya dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Donde estemos los seres humanos reunidos, ahí está Dios. Nosotros somos Dios. Estamos buscando a Dios en la estratosfera y resulta que Dios somos nosotros, Dios es la naturaleza. Y no estoy haciendo un discurso de tipo orientalista porque no tengo ni idea de lo oriental. Ni panteísta sí, si queréis, pero realmente nosotros somos la naturaleza hecha conciencia, diría Hegel, y luego de ahí... Y nosotros somos, digamos, el principio que permitirá, podríamos recordar aquel taller de Chardin maravilloso, el corazón de la materia. Ahí está Dios, la materia, el corazón de la materia es Dios. Nuestros hermanos son Dios, somos todos Dios. Sería todo un camino muy interesante, por lo tanto, podríamos llegar a otro pequeño artículo, y yo digo, la única manera de ser un buen cristiano es no creer en Dios. Dios es un obstáculo para ser un buen cristiano. Es un obstáculo. Porque es un Dios metafísico. Por supuesto no estoy de acuerdo con la Iglesia, ni mucho menos. La Iglesia institución. Sin embargo, sí me gusta la imagen de Iglesia pueblo de Dios. Porque somos nosotros. ¿Qué es lo divino, lo sagrado? ¿Qué es Dios, lo sagrado que hay en la naturaleza, en el ser humano? Esto va a fundamentar, entre otras cosas, nuestra solidaridad con los demás y nuestra apuesta por una auténtica ecología. No vaya a ser, como hemos dicho otra vez, que nosotros, como decía aquel sindicalista en uno de los cierres de campaña de Podemos, que no es que nosotros defendamos a la naturaleza, o debamos defender a la naturaleza, sino que la naturaleza se defiende en nosotros. Nosotros somos emergencia de la naturaleza, somos el último punto de la evolución de la naturaleza, que seremos los encargados de elevarla o de liquidarla, como el escorpión que se clava el aguijón. Bueno, leo esta cosita de Hans Küng porque me puedo eternizar con esto. En numerosas ocasiones, esto es una presentación de un libro. En numerosas ocasiones, a lo largo de su prolongada vida de teólogo, a Hans Küng le han formulado la siguiente pregunta. Con toda sinceridad, señor Küng, ¿en qué cree usted personalmente? Esto parece el catarelo del comisario Montalbano. Ahora, en este libro, construido sobre el conjunto de su obra y de su experiencia, Hans Küng elabora su respuesta. Se trata de la confesión personal de fe de alguien que ha transformado de manera profunda el pensamiento teológico en el mundo entero. Pero si se dejan a un lado la erudición científica, el lenguaje cargado de fórmulas teológicas y el ingenioso edificio de la teoría, ¿qué queda entonces como núcleo de la fe? ¿Qué necesito para mi vida? Se pregunta a su vez Küng. ¿Qué considero irrenunciable? Hans Küng escribe sobre la confianza en la vida, la alegría de vivir, el sentido de la vida y el sufrimiento vital. Estos son los temas que estábamos tratando, ofreciendo con ello una suma de su propia existencia y de su más íntima esperanza. De este modo, la completa visión religiosa del mundo de este pensador y teólogo universal queda concentrada en las preguntas esenciales que toda persona se hace. ¿Qué puedo creer? ¿En qué puedo confiar? ¿Qué puedo esperar? ¿Cómo puedo configurar mi vida? Un poco parecía a las preguntas de Kant. Bueno, pues ahí hay un resquicio muy interesante de la cuestión. Y bueno, eso quería un poco comentar. Me sigue llamando la atención
que haya gente que cree en el Dios metafísico. También me sigue llamando la atención la gente que cree en el Dios de los evangelistas, de las iglesias evangélicas y por supuesto de los testigos de Jehová y de todo, y de la mayoría de los católicos. Sin embargo, está Hans Küng, sin embargo, están, como diría Dussel, los mártires de América Latina, desde Monseñor Romero, pasando por los jesuitas de El Salvador, Ellacuría, Martín Baró y unos cuantos, que son los mártires de América Latina. Esos realmente marcan el camino. Juan Carlos Escanone, que ha muerto con 80 y tantos años, 88 años, también partiendo de la teología de la liberación y que luego también es prima hermana de filosofía de la liberación, y lleva su opción teológica a la teología de los pobres, en donde la gente que se dedica a los pobres, de verdad, no con declamaciones, termina como su maestro, como su figura central, que se llamaba Jesús, crucificado. Y comentaba yo en México que, hablando a los docentes, estudiantes de pedagogía, que un docente debe estar dispuesto, llegado el caso, a ser perseguido, a ser masacrado, torturado, matado. En la época, según tengo entendido, en la época de la República, de la época del levantamiento militar, en las aldeas se iba automáticamente a buscar al maestro para fusilarlo. Pues estos son los maestros. Los maestros no querían, ellos eran maestros, pero se los fusilaba. Entonces, realmente, el compromiso puede llevar a imitar a su mentor, ¿no? Perfectamente. O sea, esta filosofía, esta moral, esta nueva ética, que no es el único Jesús de esta época, pero el que ha emergido. Algunos dicen gracias al invento de Constantino. La Iglesia Católica Apostólica Romana la inventa Constantino, porque se desmoronaba el imperio y había que hacer algo, ¿no? Bueno, pues esto quería comentar, para abrir boca para seguir más adelante. No me burlo y ya está. Bueno, corto aquí, lo dejo un poco en el aire. Quería comentar esto porque esto nos lleva a las cuestiones en las que estábamos, que son el gran interrogante, ya no solo como hay gente que cree en Dios, bueno, eso es casi una curiosidad. No, el gran interrogante es, lo decíamos, del segmento que hemos estado hablando y tratando, es el sentido del sufrimiento. Parece ser que el ser humano es una tomadura de pelo la vida, ¿no? Porque resulta que hay más sufrimiento y más dolor que otra cosa. Pero hay quienes defienden el valor del sufrimiento como algo positivo, que te hace sentir la vida. Y no digamos, porque en el fondo el sufrimiento, hay sufrimientos, no sé, un accidente, una hecatombe, algo que te ocurre que te hace doler físicamente y de todo tipo, es un sufrimiento, pero también hay sufrimientos que tienen que ver con el compromiso que tú has asumido con la sociedad. O sea, el compromiso que se llama compromiso político, porque la sociedad es la polis. Entonces, ese sufrimiento que emana de lo político, pues es un sufrimiento que tampoco es tan malo, en el sentido de que es liberador. Y entonces, yo conozco gente que ha sufrido mucho físicamente. Yo mencionaba la clase pasada a Lidia Falcón, que fue torturada por Vile el Niño, y que nunca ha hablado del tema, pero estoy seguro que lo lleva con gallardía, si se puede decir ese término, o con orgullo, porque ha sido el resultado de su compromiso. Qué triste a veces sufrir porque sí, o a lo mejor porque tenemos una filosofía equivocada, o porque somos mezquinos, o porque somos competitivos con gente que nos va a hacer daño, pero que en el fondo quiere lo mismo que nosotros lo mismo que ellos. Hay como unos sufrimientos que son resultado de unas opciones más cutres, pero hay otros sufrimientos que son, digamos, un auténtico, no sé, se consigue un tipo de gratificación relacionado con la sublimación, creo yo.
Bueno, pues esto es lo que yo quería comentar, que estábamos en eso. Cuando volvamos, y termino, cuando volvamos el 12 de febrero, tenemos 2 meses, por favor, espero que podáis vivir sin mí. Cualquier cosa, tenéis mi teléfono. Mira cómo mira Manuel, dirá, bueno, ¿dónde me he metido yo? Este es el producto de la confianza que nos tenemos. Pues ya tenéis mi teléfono, me podéis mandar un WhatsApp y decir, Eduardo, no puedo, necesito cortar estos 2 meses de alguna manera. Bueno, el 12 de febrero volvemos y vamos a entrar con un tema estupendo, que es el tema del trabajo. Planteado desde varios puntos de vista, por supuesto, la lectura de cabecera va a ser los manuscritos, dentro de los manuscritos de 1844, el trabajo enajenado de Marx, pero otras cositas, y sobre todo, pero teorizar, pero realmente, en el fondo, nos va a dar una perspectiva de la esencia del hombre. ¿Quién es el hombre? El hombre es un ser que se realiza en y por el trabajo, porque el trabajo es la transformación creativa de la naturaleza y el hombre se realiza a sí mismo modificando los materiales y obteniendo el producto del trabajo, que jamás deberá ser arrebatado. Y nunca puedes, por más que el fajo de billetes sea muy grande, siempre hay alienación cuando no te pertenece. Y sobre todo cuando el que posee los medios de producción te lo arrebata y te pone un fajo. Hombre, mejor ganar un fajo que un fajito. Bueno, este es el tema que vamos a empezar en febrero. Y luego hay otros temas, como ya sabéis, la salud y la enfermedad. Son temas muy comprometidos, es muy difícil para mí, porque a mí me resulta más fácil explicar a Kant, aunque nunca lo explico de una manera súper teórica, siempre intento hacer relaciones. Pero es más difícil el tema de la salud y la enfermedad, el tema de la muerte, que lo uno a la del sentido de la vida, y hay otro capítulo que se habla de la crisis. No olvidéis que este curso de la UNED era en plena época de la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos, la burbuja y todo de la inmobiliaria, y ahora hay que redibujar esa crisis. ¿En qué consiste? Y si es que de verdad estamos en crisis, o estamos en una crisis mala, porque a lo mejor no. En crisis hemos estado siempre. Solo yo hacía un dibujo, hay que ver si hemos tocado fondo, si vamos cayendo, todavía tenemos que estrellarnos más, o si hemos empezado a subir. Eso no se sabe, solo se sabrá con perspectiva histórica. Pero algunas crisis, bienvenidas sean. Bueno, y no quiero terminar sin hacer un mensaje de esperanza, de solidaridad a los argentinos. Porque ha triunfado una opción que es importante en América Latina. No busquemos seres perfectos. No son líderes perfectos, ninguno son perfectos, pero los otros son peores. Y entonces, realmente, si es verdad que va a empezar por digamos, ir a tope, a fondo con el problema de la pobreza que hay en Argentina, pues la gente ha estado muy contenta. A mí no me ha dado tiempo ni escuchar el discurso, me han dicho que está fenomenal el discurso de Alberto Fernández, pero no he podido. Está en YouTube, si a alguien le interesa se lo puedo mandar. A mí me lo han mandado por todos los sitios, incluso de México, porque claro, ahora dicen, bueno, pues ahora está en Argentina, también está otro AMLO, como le llaman a Manuel López Obrador, ¿no? AMLO. Y entonces, bueno, mira qué interesante, digo yo. El país del norte, el más del norte de América Latina y el más del sur, se abre también un camino de esperanza, que ojalá se puedan cerrar como una pinza, digo yo, e ir poco a poco. Y no es posible luego, ¿no? El ideal bolivariano de la Gran América, que no se puede llevar a cabo. Es tan bonito el ideal bolivariano y que se diga como un insulto que son bolivarianos, no sé quiénes, me parece tan espantoso, cómo se tergiversan las cosas. Esto está comunistas, independentistas y bolivarianos. O sea que comunista es una palabra fea, independentista es fea y bolivariano es feo, si son maravillosas las tres. Tres patas de la ignorancia. Las tres patas de la ignorancia. Sí. Bueno, pues hemos hablado de política, de fútbol y de religión y de Dios.